Es un catedrático de la Escuela Superior de Sanidad de España. Ha trabajado en el marco de la Comisión de Salud de la Unión Europea. Ha sido el ministro de Salud del País Vasco y actualmente es diputado por el Partido Socialista Español en lo que es la Cámara de Diputados de Madrid, y es además el portavoz de ese partido en todos los términos, y en especial, digamos, el líder de la discusión de salud en el país. Así que, José Manuel, te agradezco mucho tu presencia y le vamos a pedir al rector honorario, al doctor Ginés González García, que abra esta discusión y le entregue la palabra a José Manuel. Sí, un gusto grande, realmente, como bien decía Rubén recién, que sea José Manuel quien empieza esto. Con José Manuel nos une un largo vínculo afectivo. Yo diría que también como historia de vida, porque el compromiso de hacer política con sustento técnico es una forma que hemos tenido nosotros, algunos de los que estamos acá, Rubén, yo, de tal manera que en ese sentido hemos sido vidas paralelas, quizás por eso hemos congeniado mucho. Y después, bueno, claramente un hombre que como médico, bueno, neumonólogo, como todos nosotros, tomó con pasión la salud pública y abandonó sus prácticas originales para dedicarse con compromiso, con alma, con vida y con fe a todo esto. Con mucha generosidad, además, desparramando talento, conocimiento. Muchas veces los módulos internacionales, cuando han sido en España, han tenido a un líder para nuestros alumnos, a él, en Madrid. Y por eso realmente nos encanta esto que bien empezamos, que es este ciclo. Y por supuesto nos encanta que sea José Manuel quien los empieza. Claramente el ciclo intenta siempre favorecer el conocimiento, el debate. Lamentablemente la Argentina está hoy en un combate más que en un debate con cualquier medida de tipo sanitario que se tome. Pero también es cierto que creemos que primará finalmente la concordia o el consenso necesario para establecer y seguir estableciendo las medidas que hasta ahora, en muchos aspectos, un país federal difícil, con provincias autónomas, bueno, no fue fácil, pero hasta ahora se ha podido mantener teniendo una política nacional, federal de salud, que es lo que queremos todos. Por eso, bienvenido, querido amigo, y por supuesto, adelante, que estamos ansiosos de escucharte. Noches a todos, noches desde aquí, desde España. Aquí son ahora las 11 y algo. Para mí es un privilegio y un honor participar en este ciclo de seminario que conmemora los 30 años de iSalud. Ojalá sean muchos más. Algún día he hablado con vosotros de cómo instituciones que nacieron como iSalud hoy son bicentenarias. Y me refiero a instituciones, pues no sé, os he comentado en alguna ocasión, como Harvard, por ejemplo, que tiene un sistema de gobernanza muy chulo. Para mí es un privilegio especial compartir con vosotros, especialmente con Ginés y con Rubén, con lo que me une todo eso que has comentado, la experiencia de lo que entiendo que está pasando, que ha pasado en Europa, y también en el intercambio que luego tengamos a aprender de vuestra visión de las cosas. El título de la sesión es esto que me habéis puesto, y he elegido como unos puntos que vosotros leéis más rápido de lo que yo hablo, puntos que me han parecido de interés para vosotros en Argentina. Conozco algo, no mucho, de cómo está organizado el sistema sanitario argentino. Tenéis también esto que tenemos en España y en un nivel más macro Europa, estados, provincias, nosotros les llamamos comunidades. Hay varios estados europeos que tienen una situación semifederal y, por tanto, una de las cosas que he comentado es el punto 4, gobernanza. En fin,
Iré tocando estos puntos un tiempo máximo, quiero de 40 minutos, porque tengo mucho interés en que compartir con vosotros lo que a vosotros os interesa, que yo comparta, y también percibir vuestra visión de estas cosas. En primer lugar, una reflexión muy rápida. Estos son los países de la Unión Europea. Ya veis que el Reino Unido tiene un color diferente. Se ha salido el Brexit, lo cual es bueno y es malo. Es bueno porque el Reino Unido era muy reticente a la Unión Europea. Es malo porque es un gran país con una gran cultura política, con un sistema de salud que sigue siendo referente, etc. En Europa, cuando hablamos de cosas de sanidad, realmente estamos hablando de varias Europas. Aquí está el este de Europa, Ucrania, Bielorrusia, y desde el punto de vista de salud, perdonadme si ya muchos de vosotros lo sabéis, pero por si acaso, hay unos países referente a Alemania que los llamamos de sistema Bismarck, seguros. De alguna manera, Argentina tiene, las obras sociales tienen mucho que ver con las Krankenkassen alemanas. Son las organizaciones de la seguridad social. Francia, en su tradición de país, tiene una visión más unitaria, pero básicamente hablamos de países con sistema de seguro de salud, seguridad social. El este de Europa, no entraré en ello, vienen de un sistema que hoy nada más que pervive en Cuba, el sistema Semasco, y han pasado a un Bismarck, pero un Bismarck de aquella manera. Y en el norte de Europa tenemos los países Beveridge, financiados por impuestos, los hospitales son públicos, gestionados por el gobierno, y en el sur de Europa tenemos lo mismo, pero antes habíamos sido un Bismarck imperfecto. Esto se hace un marco de cosas. Quizá debiera comentar, pero lo dejo para luego, qué papel tiene la Unión Europea en esto de la salud. Quizá luego lo podamos comentar. Este cuadro muestra el gasto en salud en Europa. La línea es la de España, gasto público, y veis que estamos algo por encima del 6% del PIB. Pero los países más ejemplares, llamamos países más ejemplares, por ejemplo a Suecia, están casi en un 9% de gasto público. España es un país que gasta poco, pero en general cubrimos a toda la población, como lo hace Italia también. Esto os da una idea de qué tipo de sistemas de salud tenemos en Europa. El segundo punto que os había comentar era fuentes de información. Es imposible en 40 minutos decir nada relevante y útil sobre el tema sobre el que estoy hablando. Por eso he pensado que, dado que iSalud es una institución académica, y he pensado que os podía interesar las fuentes con enlaces. Luego le mandaré al rector la presentación. Y esto es muy importante porque la OCDE y la Comisión Europea todos los años hacen un informe que se llama La salud de un vistazo. Y este es el informe del 2020, uno de cuyos temas es precisamente cómo de resilientes han sido los sistemas europeos. Vale mucho la pena descargarse. Esto es gratuito, se lo puede descargar uno. Parte de eso, la Unión Europea también tiene unos sitios, que pongo aquí el enlace, donde hace un resumen muy estructurado y muy facilito de todos los sistemas de salud europea. De todos los sistemas de salud. Aquí he puesto la imagen de España, es muy estructurado, todos iguales. Este año a los alumnos de la escuela les he dicho de utilizar este sistema. Les he dicho de utilizar este sistema para justamente hacer comparación entre países. Vale mucho la pena tenerlo en cuenta. Aquí están los países, veis en el idioma del país, en inglés y en francés. Y luego hay un tesoro, que no sé si estáis muy al tanto de él, y se llama el Observatorio Europeo de Salud y Sistemas de Salud. Este observatorio, que estas son el enlace está aquí, es una organización que es de la Unión Europea,
pero, perdón, es de OMS, pero participa la Unión Europea y participan muchos gobiernos de Europa. Y eso está dirigido por un español, Josep Figueras, y con él colaboran las mejores cabezas de política sanitaria de Europa. Y muy interesante, en relación con la COVID, tiene un sistema de información y de análisis que es lo que yo he buceado para vosotros, porque yo no me estoy dedicando a tiempo completo a ver qué pasa en Europa. Y entonces, cuando he querido prepararme esto para deciros algo con sentido, he ido a donde estaban los datos y lo comparo con vosotros. Si en algún momento entráis en esto, podéis ver, comparar países, comparar temas. Y hay aquí, además, libros de política sanitaria extraordinariamente útiles. Por ejemplo, compara, por ejemplo, estrategias de prevenir la transmisión de la COVID con estos apartados. Cómo garantizar infraestructura física y personal, cómo proveer servicios con efectividad, planificándolos, gestionando casos, pagar por los servicios, la gobernanza. Todo esto está enlazado y permite comparar un país con otro. Yo os daré algún flash de esto, pero me parecía especialmente... me lo pone en pantalla, pero no es lo que yo quiero hacer. Lo he hecho yo para vosotros. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hace comparación entre países, en este capítulo, un montón de artículos y de trabajos que tienen interés. Lo mismo, y esto mismo se puede luego, cuando uno compara países, le da uno aquí abajo y sale el PDF con lo que se han comparado. Es un trabajo excepcional en el que en cada país la gente del observatorio, del observatory, han contactado con cabezas muy buenas. Algunos de ellos, muchos son amigos y vale la pena verlos. Otro elemento interesante que ha hecho esta gente, que ha hecho el COVID Health System Response Monitor, es poner referencias a sitios que tienen una gran cantidad de información. Me ha resultado especialmente interesante, por ejemplo, Cambridge, que no lo conocía. O sea, me habéis hecho un favor al encargarme que esta sesión, porque he aprendido cosas también. No conocía la base de datos esta de Cambridge, o de Elsevier, o esta de Centro de Políticas Públicas. Vale muchísimo la pena. Ha sido un descubrimiento que lo comparto con vosotros porque me ha parecido útil. Entre los sitios que hay que dice el observatorio de que hay que ver, por supuesto está el CDC europeo. La E es de Centro Europeo de Control de Enfermedades, como emula el centro de Atlanta. Y aquí veis todo lo que, esto está sacado, no sé qué día, lo saqué el día 8, los casos, las muertes, los casos, pero lo presento únicamente para que veáis la riqueza de información de la que podéis tirar. Y entramos al siguiente punto, el impacto de la COVID en Europa. Y no, esto no es la OTAN, Estos son los camiones militares que se utilizaron en Italia para transportar los muertos de la COVID. En Lombardía. La COVID en Europa, en algunos países, España, Italia, os pongo estas imágenes simplemente, fue terrible. No sé cómo lo habréis vivido en Argentina a este nivel, pero en Europa fue una situación absolutamente terrible, con todo en un momento dado, todo cerrado. O sea, una situación como nunca hubiéramos soñado que nos iba a suceder. Desde Europa mirábamos con una especie de displicencia al cierre de Wuhan, pensando que esto jamás llegaría aquí. No nos lo podíamos imaginar, ni siquiera personas como yo, que he estado en China, que, en fin, que me dedico, mi trabajo en la escuela era ver qué pasa en la salud en el mundo. Pensé que podía, y eso que lo sabíamos. Esto pasó en Italia. En España, algo parecido.
Aquí os traigo la fotografía de la feria de muestras del hospital de campaña que se montó en la feria de muestras de Madrid. Me parece que tenía capacidad, si fuera al máximo, para 5.000 camas, pero nunca se utilizó al máximo. Y también en Madrid, aquí no tuvimos camiones. Bueno, los militares tuvieron un gran papel, pero no ciertamente transportando cadáveres, pero sí se habilitaron, por ejemplo, el Palacio de Hielo de Madrid. Y las familias, conozco alguna, tuvieron problemas para saber dónde estaba su ser querido que había fallecido. Entonces, es por mostraros la dimensión de la tragedia. Bueno, volvemos a circunstancia, a la situación actual, cómo estamos ahora. Esto es de la información diaria que da el Centro Europeo de Control de Enfermedades. Esto es de hace 2 días. Es de hace 2 días. Veis los casos como están por 100.000 habitantes a 14 días. Aquí está España. Estos son las subdivisiones en las regiones europeas. Europa tiene, creo recordar, 278 regiones. Y estos son los datos que de Europa. Y esto lo he sacado del dato de hoy del Ministerio de Sanidad de España, que da todos los datos. Todos los días da una especie de informe. Y esto es la situación de los países con más casos confirmados en Europa. Fijaros, números de casos, aquí está España con algo más de 3 millones. Hoy hemos tenido, creo recordar, que 90 y pico mil. No, eso 90 y pico mil, perdón, 90 y pico mil ha sido en los últimos 14 días. En el día no lo cuento porque el cuento del día no sale bien. Pero sí la incidencia acumulada, estamos ahora en 200, Madrid está en 340, los fallecidos 76.000 y aquí la letalidad por países. Fijaros cómo Italia y España han sido extraordinariamente golpeados. Podéis ver otros países. Suecia, que ha tenido, luego comentaré de Suecia, una situación especial. Para comparación he puesto del mismo informe del Ministerio los datos del mundo. América, por ejemplo, estos son los datos de Argentina, los ha dado el Ministerio de España hoy, como que tuvierais 2,5 millones de casos en toda la pandemia. Brasil con 13.000. Alemania ha prohibido, creo que ha sido Alemania, sí, Alemania ha prohibido hoy los vuelos de Brasil, por entender que es una especie de bomba vírica que está fabricando variantes potencialmente resistentes a la vacuna. El resto de los países lo veis aquí, Estados Unidos, Brasil, Colombia, India, Irán, Turquía habéis visto cómo estaba también. En fin, estos son los datos así. Y este gráfico es de un periódico, lo pongo aquí abajo, me resulta muy gráfico, valga la redundancia, porque aquí arriba están es España, y media de 7 días, aquí está la primera ola en casos. Como no teníamos mucha forma de hacer test, teníamos pocos casos, pero fijaros el pico de muertes. La segunda ola, la tercera ola. Y estos los fallecidos. Esto es ya 12 de abril. Para daros una idea de la evolución en España. Y entramos al control de la pandemia. Como sabéis, estamos ante una pandemia que no tiene tratamiento y por lo tanto hay que utilizar los medios distancia, mascarilla, ventilación y manos. Pero claro, mantener la distancia significa aislamiento, confinamiento y restricción de la movilidad, y esto significa paralizar la economía. En definitiva, una gran crisis económica que requiere, por supuesto, medidas sociales, económicas, etc. Para que os hagáis una idea, esto es como los economistas tienen esta cosa graciosa de hablar de crecimiento negativo. Crecimiento del PIB. Fijaros el PIB. Fijaros, aquí está España, menos 18%.
en un trimestre respecto al otro. Reino Unido. Esto es decir, la pandemia ha supuesto, pues lo sabéis mejor que yo, una gran crisis, una enorme crisis económica, precisamente porque para controlar la pandemia nos hemos tenido que cerrar. No sé si lo habéis hecho en Argentina, pero en España durante algo más de un mes, ya no me acuerdo, estuvimos cerrados a cal y canto, sin salir para nada que no fuera súper esencial. Las calles vacías, los coches sin circular. ¿No? Esto es una cosa realmente de resonancias medievales. Y toco uno de los puntos, que es el de la gobernanza política de la pandemia. Y lo ilustro a propósito con la imagen de la Comisión Europea, de Europa con sus regiones, y lo que vengo a decir, bueno, pues es la COVID efectivamente es un problema que pasó de ser un problema de salud pública a afectar a toda la sociedad y por lo tanto dejó de ser dominio de los ministros de Sanidad para ser de los presidentes. Los presidentes que estuvieron extraordinariamente presentes en la pandemia, en todos los países. En todos los países. Y de hecho ha habido una centralización dentro de los gobiernos, de los ministerios hacia el presidente, que ha cogido una figura pública de excepcional relieve, tanto a nivel nacional como a nivel de federal, a nivel de estados, sea Länder o sea comunidad autónoma. Y una centralización también dentro de los países, de tal manera que los presidentes de los estados, de los países, asumieron poderes, muchas veces de forma excepcional. Por ejemplo, en España estamos todavía en estado de emergencia y en otros países en situaciones similares. Es decir, ha habido un movimiento de centralización importante entre los gobiernos y dentro de los gobiernos. Luego, efectivamente, ha funcionado la coordinación, no sin problemas, ¿eh? Hablamos de cooperación voluntaria en España, en Italia, en Alemania, son los países formalmente federales de Europa. Bueno, también Austria, creo, Austria y Bélgica. Lo que pasa es que no sé por qué se me han olvidado de ponerlos. En España, por ejemplo, creo que todas las semanas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía una conferencia de presidentes con los presidentes de las provincias, de las comunidades autónomas. Y creo que algo parecido hacían en Alemania. Ha habido coordinación voluntaria, pero también obligada por legislación de emergencia. Alemania sigue, creo, en estado de alarma, también está terminando ahora y hay problemas. En algunos lugares se han establecido como comités técnicos y el papel de las agencias de salud pública ha sido muy diverso según países. Destaca Suecia, que me imagino que saben perfectamente que Suecia ha estado dirigida a la pandemia por el Instituto de Salud, la Agencia de Salud Pública. Y en Suecia no ha habido cierre, no se han cerrado las... Bueno, es un tema de debate y luego podemos comentar. Importante el papel de la Comisión Europea, que ha ganado muchos enteros, mucho peso político y visibilidad, por ejemplo, destinando 2.600 millones de euros a un instrumento de apoyo de emergencia y a compra anticipada de vacunas. Se ha pagado a las farmacéuticas anticipadamente, se han comprado dosis antes de fabricarlas, incluso antes de que estuviera la investigación. Creando, por ejemplo, una agencia de biodefensa frente a las variantes del virus o adaptando la regulación, por ejemplo, para probar más fácilmente vacunas. Por supuesto, todo esto continuando la autonomía regional. En resumen, la pandemia ha obligado a reorganizar los niveles de gobierno y dentro del gobierno los distintos departamentos. No voy a leer esto porque está letra pequeña, como luego está ahí. Es exactamente lo que acabo de decir en términos de cómo se ha gestionado la gobernanza,
con coordinación voluntaria, en qué países, con coordinación de otro tipo, cómo se ha gestionado los temas de prevenir la transmisión, de controlar el virus, de proveer servicios eficientemente. En Italia, en España, en Suiza, y pongo la fuente de tal manera que lo pueden ver. Y a la hora de reflexionar sobre esto, cabe traer algunas lecciones sobre la gobernanza de la pandemia. Uno, en los países federales se ha mantenido el statu quo. Ningún país ha quitado las competencias a los niveles inferiores. Pero, evidentemente, centralizar tiene ventajas e inconvenientes. Los errores son grandes errores. Y alguno ha habido, y difíciles de reparar. Y la descentralización pues tiene sus problemas, entre ellos dificultad de coordinación, pero tiene sus ventajas, que es que si alguien hace bien y le sale bien, pues a lo mejor los otros se pueden animar a copiar. Antes he comentado que en España tenemos una incidencia acumulada a 14 días de 200. Madrid tiene 340 y pico, pero la comunidad autónoma de Valencia, que no es una isla pequeña, que tiene 5 millones de habitantes, tiene 34 casos por 100.000. A lo mejor algo tendríamos que aprender de Valencia. Bien, en cualquier caso, las tensiones son inevitables. Y pasamos a otro punto. El virus no ha desaparecido. No ha desaparecido, tal como vimos antes en la curva. Tras el gran encierro, prácticamente redujimos casi a cero, no a cero, la presencia del virus. Y luego volvió a resurgir, con lo cual estamos conviviendo con la nueva normalidad que supone el virus. Estamos conviviendo y hay que gestionarla. Entonces, los servicios de salud han sufrido enormes tensiones, no sé si también en Argentina. En primer lugar, mostró y agudizó los problemas que ya estaban. Obligó a un ajuste rápido. Creedme, yo me formé en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, que es un gran hospital de más de 1000 camas, un hospital terciario con todas las subespecialidades imaginables. Pues bien, este hospital pasó casi en 20 días, igual que los otros grandes hospitales de Madrid, de ser hospital universitario lleno de subespecialidades a ser hospital monográfico de una sola enfermedad. Y bueno, ahora estamos instalados en una situación en la que en Madrid hay en estos momentos 2.500, tenemos de base unas 12.000 camas y por lo tanto una de cada 4 están ocupadas por pacientes COVID. Y hay que gestionar esto. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Pues que ha bajado la oferta de servicios. Ha bajado la oferta de servicios, ha bajado la actividad clínica, con lo cual los pacientes no COVID, bueno, se estima que hay un 20% de casos de cáncer que no han sido diagnosticados, a pesar de que tenían prioridad. Y luego, factores de demanda. Los pacientes no han querido ir a los hospitales porque tenían miedo. Aún siguen teniéndolo. Entre que el sistema se ha cerrado para evitar ser centro de contagio y para proteger, pues la actividad luego veremos que esto ha tenido consecuencias. Ha tenido consecuencias, por ejemplo, en que los hospitales se han quedado sin ingresos. Han tenido más costes y han tenido menos ingresos, que es el siguiente tema que comento. Y ahora ha habido... Hoy tendría que ser los resultados de los abuelitos. Estoy oyendo a alguien por ahí. Sigo. Ha habido incremento de demanda de atención por casos de COVID agudos, por COVID no atendidos, y esto lo estamos viendo ahora. Y en definitiva, todo lo que tienen que hacer los sistemas pues es plantearse cómo gestionar este flujo dual de pacientes, cómo recuperar la atención de los pacientes no COVID, y veremos que se refuerza atención primaria en muchos países, telemedicina, lo vamos a ver a continuación. Entonces, en primer lugar, los que más han sufrido en Europa dentro del sistema de salud son sin duda el personal.
Para el personal, embutirse 7 horas en estos monos ha sido una auténtica tortura. Una auténtica tortura, especialmente en los servicios de intensivos, que son los más sobrecargados. Entonces, tenemos circunstancias extraordinarias, personal de primera línea con gran tensión, condiciones de trabajo extraordinariamente duras, porque claro, había que cuidar de no contaminar a la familia, sobre todo al principio, que no hubo material de protección individual, ni había vacunas. Los hospitales tuvieron un alto nivel de contagio. El personal se daba de baja, con lo cual hubo escasez y, por supuesto, también ha habido esto, perdón, algo me he pasado mal. Ha habido morbilidad por estrés. Entonces, el objetivo de todos los sistemas de salud ha sido apoyar al personal, ver cómo apoyarlo. Se han tomado medidas, están cogidas de lo que he visto que se han hecho en distintos países, desde poner teléfonos de apoyo para salud mental, que ha habido muchos problemas, ayuda para el cuidado de niños, porque claro, han cerrado las escuelas, pero las enfermeras y las médicas y los médicos tienen que ir a trabajar. Ha habido países que han hecho eso, han dado pagas extraordinarias, subidas temporales de sueldo, reconocer la COVID como una infección, como una enfermedad profesional. Esto en el entorno laboral. En el entorno político, en el entorno clínico profesional, medidas de protección, los EPIs, prioridad para la vacunación, esto lo hemos visto ahora, contrataciones adicionales, incremento del tiempo de descanso, refuerzo de las unidades laborales, pero esto ha sido uno de los problemas mayores que en general todos los países europeos, estas son medidas entresacadas, han seguido cosas parecidas. Pero, claro, había que disponer de más personal. ¿Y cómo hacerlo? En primer lugar, respeto al personal ya existente, por ejemplo, modificando condiciones de trabajo en algunos lugares. Han dictado normas por las cuales había que trabajar más horas o más días. Los especialistas han sido reconvertidos. De pronto les han tenido que trabajar con los neumólogos y han tenido un papel destacado intensivos. Paso de personas que estaban a tiempo parcial, manu militari, han pasado a tiempo completo. Se les han suprimido permisos y vacaciones. Y fines de semana eran de trabajo normal. Y luego se ha incorporado estudiantes de medicina, personal jubilado, se ha acelerado el reconocimiento de títulos de extranjeros no comunitarios, se ha recurrido a ayuda externa, por ejemplo, en un momento dado, no en la primera crisis, pero luego Alemania mandó a Portugal grandes aviones y personal sanitario, se han incorporado voluntarios. En Francia han dispuesto de lo que llaman una reserva médica y, por supuesto, y muy importante, se ha utilizado el ejército. Esto es muy interesante. El ejército ha tenido un papel muy importante en la gestión de la COVID. En España tenemos una unidad especial del ejército, la llamamos unidad de emergencias, que es realmente casi un servicio civil extraordinariamente dotado de medios técnicos y con estructura militar. Tienen helicópteros, excavadoras, aviones y personal, por ejemplo, para desinfectar los locales en un momento en que pensamos que la pandemia era más por contacto que aéreo. Los hospitales han tenido una crisis muy importante. Han pasado por estas circunstancias, tenían que atender pacientes COVID, mantener otros servicios, priorizar, racionar, teleatención, destructurar espacios. En resumen, caída de ingresos y incremento de costes. ¿Y qué soluciones han tomado? Y he pensado que interesaría mucho en Argentina, pero también Argentina tiene una estructura sanitaria que en gran medida los hospitales dependen de obras sociales, de las provincias, etcétera. Y bueno, distintos países, y aquí están los que han hecho cada cual, pues han compensado la caída de ingresos. Posiblemente esto es el aspecto más importante. Compensar caída de ingresos. Por ejemplo,
con un per diem en Alemania para camas vacías, adelantar dinero, presupuesto nuevo. En Inglaterra, en Reino Unido, curiosamente, suprimieron el pago por grupos relacionados de diagnóstico y lo pusieron en presupuesto global, que era lo que había tradicionalmente hace mucho tiempo. En Bélgica y en Finlandia, en Francia han compensado ingresos no tenidos. Y, en fin, Chequia y Israel otras medidas. Y luego han cubierto costes de distintas formas. Aquí están. Pero lo que quiero señalar es que este ha sido un problema generalizado. Y esto afecta fundamentalmente a los países que tienen esquemas de seguridad social, es decir, países que sistemas de salud diferentes al español, donde el gobierno, bueno, tiene el presupuesto global, haya pacientes o no haya pacientes, y por lo tanto no ha habido que recurrir a estos sistemas. Los planteamientos comunes porque luego durante pasada la crisis hay que reanudar la actividad. Y bueno, distintos países han ido por distintas vías. Por ejemplo, en España hemos intentado hacer áreas COVID y áreas no COVID, espacios libres de COVID. Hemos en todos los países tratamientos telemedicina, prioridad también a pacientes, por ejemplo, cáncer ha tenido una prioridad, aquí pone Holanda y Alemania, pero en todos los países, o un sistema de semáforos clasificando las guardias. Pero esto ha sido uno de los, evidentemente, esto está siendo ahora problema. Y otro tema diferente es cómo compensar, y he pensado que esto es de interés en Argentina, en España no tenemos este problema porque los médicos de ambulatorio son también médicos asalariados del sistema público, pero ¿cómo han compensado la pérdida de ingresos profesionales de los médicos que tienen consulta privada en Francia, en Alemania? De nuevo, primero, evitar pérdida de ingresos, incentivar sistemas diferentes de pago, compensar por la pérdida de ingresos de distinta manera y compensar por gastos extraordinarios, porque claro, ha habido que poner equipos de protección individual, medidas de higiene y bueno, lo han hecho por ejemplo, han subido los pagos, han quitado restricciones, por ejemplo, han permitido consultas por teléfono. En definitiva, han utilizado distintos mecanismos para compensar los ingresos de los médicos. De nuevo, este es el cuadro con los detalles, pero lo ahorro porque luego lo entrego y se puede ver con las referencias. Otro de los temas importantísimos ha sido qué hacer con las residencias. Las residencias ha sido la gran tragedia de la COVID en Europa y por lo tanto todos los estados han tenido que empezar a tomar todas estas medidas para evitar contagiar. Porque los ancianos de las residencias han estado cerrados, como encarcelados sin ver a familia. Y claro, las personas que les atienden han sido también víctimas de infección, ha habido problemas de falta de personal, bueno, auténticas tragedias que luego, si es el caso, comentamos, porque ya voy un poco corto de tiempo. Otro de los temas que ha venido para quedarse es telemedicina. Aquí están los datos de Francia. Teleconsultas en la semana del 1 a la 23. Este es un tema que recientemente se acaba de aprobar en Madrid, en España, una norma para oficializar teletrabajo. Y es una de las formas como se ha respondido a la falta de personal, al personal médico que tenía especial riesgo y por lo tanto no trabajaba. La Unión Europea, voy terminando ya, es uno de los ha tenido un papel protagonista excepcional en la crisis. De hecho, se ha lanzado la idea de la Unión Europea de la Salud y la presencia, como he comentado antes, de la presidencia de la Comunidad. Y estas son las medidas que se han tomado, que están ahora debatiéndose para ser ley,
un nuevo reglamento diríamos, de salud pública, refuerzo de la Agencia del Medicamento para que tenga más agilidad, refuerzo del CDC, creación de una autoridad europea de preparación y respuesta de emergencias, muy interesante, puesta en marcha ya lo que llaman ERA Incubator, que es un plan de biodefensa que no cabe esperar porque puede ser que algunas variantes de la COVID sean resistentes a las vacunas. Entonces la Unión Europea ha metido un montón de dinero para investigar en las variantes de las vacunas, su genoma, para ver de adaptar las vacunas a esas variantes. El programa, por ejemplo, de investigación de salud ha salido reforzado con 5.000 millones de euros. Igual que el refuerzo del Comité de Seguridad Sanitaria y un montón de iniciativas, incluidas compras conjuntas de material de protección. Es decir, el papel de la Unión, y una cosa que luego no mencionaré mucho, pero es de gran interés, igual que Biden en Estados Unidos ha lanzado un gran programa de recuperación económica, la Unión Europea ha lanzado un gran programa, se llama Next Generation Unión Europea, de 750.000 millones de euros. Para que se hagan una idea, a España le corresponden 140.000 millones. Y que es el gran plan que presentó hoy el presidente del gobierno en el Parlamento, que tiene que ser aprobado por Bruselas. Una parte es préstamo, otra parte son fondos, pero se pueden hacer una idea porque, claro, estamos ante una crisis de magnitudes increíbles. Con este dinero o con el dinero que vino antes, pues se ha mantenido a los trabajadores de muchas empresas en una situación de ERTE, no me sé ahora no me viene realmente las siglas, es decir, cobrando un subsidio temporal de paro para no cerrar la empresa. Y todo esto ha sido, la Unión Europea ha tenido un enorme papel en ello. Y vamos al último tema de vacunación. La vacunación es la única salida, es bien sabido. La Unión Europea, toda la vacunación de los países europeos ha sido gestionada por la Unión Europea, cuyos objetivos han sido tener vacunas, y para ello ha comprado anticipadamente, ha creado el sistema que digo de la Agencia de Biodefensa, y bueno, ha comprado las vacunas. Aquí un cuadro comparativo del suministro de vacunas de la Unión Europea en el primer trimestre del 21, segundo, en el tercero y en el cuarto, comparado con Estados Unidos. Tenemos más población, pero para que se hagan una idea, esto es lo que supone esfuerzo de la Unión Europea. Quien manda vacunas a los países, la distribución de vacunas entre los países de Europa lo hace la Comisión de la Unión Europea. Esto es muy excepcional, es un papel para la Comisión y para la Unión como nunca lo había tenido. Es muy interesante esto porque coloca la idea de Europa en el corazón de los ciudadanos como una institución útil, como una institución que nos ha evitado pelearnos entre nosotros, entre los países europeos, a ver quién compraba más vacunas. Están distribuidas de acuerdo con población, y es una de las lecciones interesantes. Me acuerdo cuando era Mercosur, y este es el control que se hace de cómo las vacunas están muy monitorizadas, cuántas se toman. La Unión Europea ha indicado grupos de edad, grupos de prioridad para la vacunación. Y esos grupos son los mismos en toda la Unión Europea. Primero los mayores de 80 años, los sanitarios están muy codificados los grupos. Y esto está sacado de hoy, de la información que diariamente da el centro. Y ya por terminar, las lecciones de la pandemia requieren repensar los sistemas sanitarios, fortalecerlos. La Unión Europea, la OMS, a nivel de Europa ha creado una comisión para repensar las prioridades políticas de frente a las pandemias, con este programa de trabajo, de estas prioridades: salud mental, salud digital, agenda de inmunización, aspectos de comportamiento y demás. Y los objetivos de cobertura universal,
cuidar las emergencias y salud y bienestar. Este es el documento que han hecho, los términos de referencia los pongo aquí porque es de interés. Por cierto, la preside Mario Monti, que es uno de los grandes líderes europeos, y en España también hemos hecho lo mismo. Ha habido una comisión del Congreso de los Diputados para la reconstrucción económica y social, porque la pandemia tiene unos efectos devastadores en la economía y en toda la sociedad. Los puntos que ha tenido este grupo de trabajo dentro de la comisión había economía, Europa, servicios sociales o de atención a mayores y salud pública, sanidad y salud pública. Yo he tenido el privilegio de ser el consultor de este grupo y por lo tanto trabajar estos temas. Y claramente es un plan de reforma muy ambicioso para la sanidad de España. Les pongo aquí el enlace por si lo quieren ver. Punto primero, gobernanza, dar más recursos y, en fin, en esta norma. Así ya termino. Esta es la última transparencia. ¿Qué debemos aprender? Lo primero es que la seguridad sanitaria es el componente vital de la seguridad nacional. Igual que tenemos un ejército y una armada con buques y aviones carísimos que nunca deseamos utilizar y posiblemente nunca utilizaremos, serán achatarrados, la seguridad sanitaria va a requerir holgura en la dotación de hospitales, de cuidados de UCIs, etc. No hay salud, no hay economía sin salud y por lo tanto la seguridad sanitaria debe tener la consideración que tiene la parte clave de la seguridad nacional. Pues ello requiere preparación, una preparación a todos los niveles, servicios de salud pública, cobertura universal, España lo tiene, pero no todo el mundo lo tiene bien en Europa. Estrategias nacionales de investigación, nacionales y más amplias de investigación, desarrollo y producción local de insumos necesarios. China no ha demostrado que no nos podemos fiar para tener mascarillas, para tener protección, monos de protección, etcétera. Necesitamos, esto es una lección que hemos aprendido tarde y mal. Bueno, todo el mundo sabe lo que ha pasado con los aviones, las cargas se compraban en origen y se desviaban porque luego alguien pagaba más. Cooperación internacional, nadie saldrá de la crisis si no salimos todos, y esto es un problema con las vacunas. Y lo último, aprovechar la crisis para reformar los sistemas. Y con esto he terminado. Espero, he tardado algo más de la cuenta, espero les haya sido útil y sobre todo quedo a disposición para comentarios, preguntas en lo que yo pueda responder. Muchas gracias de nuevo por este privilegio. Muchas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias por tu exposición. Interesante cuando él manifestaba los aportes de los gobiernos contribuyendo a llenar, digamos, los gaps producidos por aportes, contribuciones o falta de aportes del Estado, ¿no? Eso en Argentina ha sucedido en el marco de la seguridad social. Y bueno, escucho las preguntas que ustedes tengan para mí. Una delicia escucharte, mi querido amigo, una delicia escucharte y por supuesto, bien lo dijiste vos, esto ha sido una circunstancia donde la encaramos todos sin libreto previo y sin libretista. Claramente era una especie de obra de teatro donde el libreto se iba construyendo en la medida en que estábamos arriba del escenario, en muchos aspectos, más allá de que viejas ideas y viejos ideales de la salud pública se renovaron y se reforzaron. Eso fue muy importante, muy importante. Primero, la idea estratégica de la importancia de la salud. Para nosotros fue fundamental, no la pandemia, sino la decisión del gobierno previa a la pandemia de volver a ser ministerio. Tú sabes que había sido devaluado esto. Y por supuesto tuvimos muy poco tiempo cuando apareció la pandemia, pero es distinto que fuéramos un ministerio por lo que ello significaba. Y después, bueno, las medidas sanitarias, la gestión estratégica, la gestión de la vigilancia, la gestión
de los recursos físicos y humanos, la gestión del conocimiento y de los sistemas de información y de comunicación con la población, fue nuestra obsesión también, es nuestra obsesión. Te lo dije al principio, no es lo mismo un país federal. El caso de Estados Unidos o de Brasil muestran las dificultades que tienen los países federales, ¿no? Por decir nuestros países federales de América. Y esto no pasó acá. Y por otro lado, la otra idea, ¿no? Que esto que dijiste de la vacuna, nosotros lo hicimos para todos los insumos. El Estado Nacional monopolizó la compra, por ejemplo, de respiradores. También es cierto que teníamos una industria local que propiciamos, ampliamos, financiamos, que nos permitió no tener la dependencia que han tenido otros países de esos respiradores, pero también le aseguramos la equidad distributiva, porque fue el Estado Nacional el que lo hizo con los criterios combinados con los estados federales. Y lo mismo está pasando con las vacunas. El tema es que tenemos una cantidad de vacunas menor de la que esperábamos. Eso es obvio porque ha habido, y se conoce, una situación mundial de mucho excedente en los países del norte y de mucha dificultad en los países del sur. De todas maneras, creo que todavía tenemos mucho para aprender y me parece fantástico todo lo que fue tu conferencia y lo que es nuestra intención. Así que te mando un abrazo y espero verte pronto. Creo que vamos a tener que volver a ir a España en el próximo módulo internacional cuando se vuelva y visitarte como siempre y que nos desparrames talento y conocimiento y afecto. Hay una pregunta aquí en el chat de uno de los participantes. Dice, ¿cómo es evaluada desde la Unión Europea la situación de Brasil en términos de las medidas sanitarias, más allá de las prevenciones ante nuevas cepas de la COVID? No sé si tenés alguna información al respecto o alguna visión. No puedo decir, no tengo información de, digamos, oficial de la Comisión de la Unión Europea. Lo que sí he comentado es que Alemania ha prohibido los vuelos directos. La impresión que tengo de lo que he escuchado por ahí es que Brasil con su presidente y sus políticas está siendo visto como una gravísima amenaza a la salud mundial. Y es una pena, es una gravísima amenaza en el sentido de que, claro, un país donde el virus circula libre está incubando continuamente nuevas variantes, algunas de las cuales pueden ser resistentes a las vacunas que tenemos. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta para José Manuel. Arturo, adelante. Muchas gracias, José Manuel, por la conferencia. Quería preguntarte cómo ven ustedes desde España las diferencias de respuesta de las sociedades asiáticas de primer nivel, como Japón, por ejemplo, o Corea del Sur, y las de Latinoamérica. ¿Qué cosas le ven de diferente y qué enseñanzas del caso español podrían sernos de utilidad a nosotros en el mediano plazo, digamos? Bueno, sobre la situación en los países de Asia, ha habido, sobre todo en los países democráticos de Asia, me refiero a, a Japón, pero también han entrado en la ecuación Australia y Nueva Zelanda, que han tenido medidas de control de la COVID, digamos, de cero, de total de impedir cualquier aparición de casos nuevos. De hecho, famosa una ciudad australiana donde se declara un cierre porque aparece un caso. Pero claro, son ciudades, Australia y Nueva Zelanda son países islas, de alguna manera lo es también Japón, y tienen unas culturas muy diferentes a la nuestra. No es casual que en Europa los países más golpeados sea España. España creo que es el segundo país del mundo en turistas. Somos un cruce de caminos, igual que Italia.
Y por lo tanto, las medidas que han funcionado allá, aquí serían extraordinariamente difíciles de hacerlas funcionar. Por otro lado, en España, también tengo que decirlo, en España hay una situación especial porque tenemos una situación como somos un país en la práctica semifederal y la Comunidad de Madrid, que somos casi 7 millones, resulta que ha decidido tomar medidas, está un poco en la onda de Bolsonaro o de Trump, con algunas matizaciones. Me refiero que, bueno, es un debate en la prensa española de que los franceses vienen a hacer fiestas en Madrid. Madrid es un debate de raíces políticas. Madrid es en la visión que proyecta el actual gobernante, que se presenta a las elecciones con esta bandera, Madrid es ciudad libre para contagiarse, ciudad libre para tener los bares abiertos, etcétera. Entonces, claro, tenemos aquí y esto conecta con una pregunta que veo en el chat. ¿Qué ha hecho Valencia distinto? Pues seguro Valencia lo que ha hecho diferente es tomarse en serio las medidas que antes mencionaba, que es que se controla la pandemia favoreciendo la distancia entre los ciudadanos, es decir, cerrando los locales donde los ciudadanos se congregan. Y esto es Y respecto a lecciones, no sé yo que podamos dar ninguna. Yo, si tuviera alguna que decir para América, para el conjunto de América, diría, la Unión Europea nos ha venido muy bien. Sigan ustedes adelante con la idea del Mercosur. No, va a ser difícil con un tal Bolsonaro en Brasil, pero ciertamente la idea de la Unión Europea ha tenido en esta pandemia un enorme refuerzo. Ha tenido un papel extraordinario en proveer medios, en proveer directrices técnicas, en ser un foro de debate y sobre todo ahora en la reconstrucción. Gracias, José Manuel. Armando Reale, vos querías hacer una pregunta o un comentario. Está muteado. Estás muteado, Armando. Estás muteado, Armando. Veo que ha puesto la pregunta por escrito o ha puesto un comentario. Un comentario por escrito, sí. Sí, dice todos. Adelante, José Manuel. Todos dice, la Unión Europea permite una respuesta global, cosa que en América Latina no es posible. Sí, es lo que estaba comentando. Bueno, es una respuesta global, pero con matices diferentes, y no sin tensiones. Merkel está teniendo graves tensiones en Alemania con los Länder, con sus provincias. Y creo que está debatiendo si pone una ley para dar al nivel federal, más poderes. Y bueno, en algunas cosas, por ejemplo, Hungría pues ha ido un poco por libre y ha negociado independientemente con Rusia compra de la Sputnik. Pero también es de saber que en Europa Polonia y Hungría forman algo así como un club. Curiosamente, los antiguos países comunistas poco demócratas y poco dados, por ejemplo, de una extraordinaria xenofobia respecto al problema de la migración. O sea, Europa está muy bien, pero no es una balsa de paz, No quiero transmitir esto. Es un gran logro, pero no es una balsa de armonía y de paz. Esto de hacerse europeo lleva tiempo y vamos camino de ello. La pandemia, desgraciadamente, nos ha ayudado mucho. José Manuel, las dos últimas para dejarte descansar luego. Una es, ¿cuáles fueron los parámetros para iniciar y finalizar el aislamiento en España? Bueno,
habido para iniciar el aislamiento, sencillamente lo más importante fue el bloqueo de los hospitales. El bloqueo de los hospitales. Llegó un momento, como he dicho, Madrid tiene de suyo, o sea, en tiempo normal, 12.000 camas hospitalarias. Llegó a tener 15.000 hospitalizados. Es decir, se abrieron camas en polideportivos, en los aparcamientos. Prácticamente todos los que estaban en el hospital eran COVID. Eso es una tragedia. Cuando esto se vio bajando, se empezó a bajar, y creo que empezó a bajar a primeros de abril, cuando ya se redujo a un número, me parece, a menos de 1.000, fue el elemento crítico. El elemento crítico de esta pandemia son los muertos y la ocupación hospitalaria. De hecho, como era muy difícil, en una imagen que proyecté antes, aparecían en la primera ola muchos fallecidos y pocos casos, relativos pocos casos, porque al principio no había test, no se hacían test. Y entonces el criterio fundamental ha sido la ocupación hospitalaria. Y ahora se usa. Muchas gracias. Ahora se usa como indicador fundamental, una mezcla de indicadores donde está incidencia acumulada 14 días, incidencia acumulada mayor de 65 años y niveles de ocupación hospitalaria. Y de UCIs y de cuidados intensivos. Muchas gracias. Muchas gracias y como siempre, brillante la exposición. Mi pregunta es esta. En una de las diapositivas que había presentado, consideraba que, si yo no me acuerdo mal, estaría en alrededor de 500 millones de dosis administradas al finalizar el tercer cuartil de este año. Si fuera así, alcanzaría la Unión Europea algo bastante cercano a la inmunidad de rebaño. Con las últimas novedades vinculadas con la vacuna de AstraZeneca, lo que planteó hoy Dinamarca, y con las dificultades de suministro que están existiendo, ¿qué expectativa tiene de verdaderamente poder alcanzar esto, José Manuel? Bueno, ha sido un golpe lo de Janssen. Un golpe lo de Janssen y un golpe lo de AstraZeneca. Hoy ha salido la noticia de que se ha compensado, o lo compensa Pfizer, con 50 millones adicionales de vacuna de Pfizer. Pfizer está siendo para Europa la más fiable, por así decirlo. El presidente de España, Pedro Sánchez, confía que tendremos el 70% de la población vacunada a finales del verano, incluso a mitad del verano. La verdad, la situación de Janssen y de la vacuna de AstraZeneca es muy extraña, porque los países, en vez de hacer como se hace con un medicamento normal, que es que de alguna manera se explica el riesgo, pues por ejemplo, no sé, la píldora anticonceptiva tenía un riesgo, no se suprimió, se decía a la gente, lo asumía. Algunas personas con un riesgo mayor se les advertía especialmente, por ejemplo, no fumar. Pero aquí los gobiernos están tomando una actitud paternalista curiosa, diciendo este tramo de edad, y hay debate. En concreto en España hay voces que dicen, señores, ¿por qué no vacunar con AstraZeneca de 60 para arriba todo el que quiera? En fin, en medida que esto está habiendo debates, hoy han tenido reunión los presidentes de países de la Unión Europea, los presidentes de comunidad autónoma, y esto puede cambiar de un día a otro, porque por otro lado hay una vacuna en Alemania, me acuerdo del nombre, CureVac, está a punto de ser aprobada, es también mRNA, con lo cual está por ver. Muchas gracias. Bueno, Gracias. José, ahora está bien. Me ha impresionado, por un lado, una guerra ideológica brutal, ¿no? Y geopolítica con respecto a la vacuna. Acá la vivimos, por ejemplo, con la vacuna de Gamaleya, y después
tengo la sensación que lo mismo está pasando en una vacuna que dentro de la Unión Europea es parte de, bueno, de un país que se salió de la Unión Europea, ¿no? Y creo que algo de eso hay también en todo, porque son muy pocos casos y se toman decisiones muy fuertes, o por lo menos se expanden información de una manera cataclísmica que genera mucha desconfianza en la población. Y por supuesto también genera por ahí decisiones políticas, porque creo que también en eso no hay un liderazgo claro, y con lo cual si Merkel tiene problemas de liderazgo, todos deben tener mucha dificultad en explicar decisiones, por lo cual suelen tomar la vía más fácil, que decir que no. Pero la pregunta es que yo hubiera creído que, dado este cataclismo mundial, esta pandemia mundial, se hubiera discutido de otra manera, por ejemplo, la disponibilidad de las vacunas, pero no la disponibilidad, sino las patentes. O sea, el viejo tema, ¿no? Donde nosotros tenemos acá un rango de precios tremendo entre las distintas vacunas que se nos ofrecen, y que solo se explica, obviamente, por un tema de patente, ¿no? Y en ese sentido también creo que uno de los conflictos de esta guerra es que hay una que vale mucho más barata que el resto, que es la de AstraZeneca, y eso genera una competencia de mercado que las otras atacan de una manera notable. Pero volviendo a la pregunta, me sorprendió que no hubiera ni siquiera un esbozo de comenzar a decir, bueno, estamos en una situación de riesgo mundial, así que los cánones de la OCDE no corren ahora y debemos tener vacunas y todas las que podemos fabricar en cualquier lugar, o sea, patentes. Bien, importante señalar, este debate está muy presente en Europa, y ha llegado al Parlamento Europeo. Y ha habido debates bueno, hay un debate técnico que no sé, hasta honestamente no tengo la información y los conocimientos para, tú, Ginés, sabes mucho más de esto, y es si la disponibilidad de vacunas es tema de patentes, es decir, o el know-how de la fabricación es el punto crítico. ¿Es un problema de patente o es más, o el embudo tiene que ver con el know-how de la fabricación más que la patente? Dicen algunos, quizás sea para justificar esto. No, claramente hay un problema de capacidad de fabricación. Es decir, yo creo que en eso existe, es cierto. Pero también es cierto que la accesibilidad de muchos países, algunos de América y casi toda África, tiene que ver básicamente con el precio. Sí. Con lo cual es una combinación de las dos cosas. Y por otro lado, si los países grandes no solo pagan más caro, sino que además compran de más y además pagan antes, es muy difícil manejar la situación, ¿no? Bueno, la Unión Europea tiene un mecanismo, el mecanismo internacional de vacunas, promovido por la OMS, pero claramente es muy insuficiente. No, este es un tema de humanidad, porque no estaremos protegidos todos hasta que no todos estén protegidos. Y es el caso, por ejemplo, Brasil. Claro. Donde no solamente estamos ante una situación de vacunas, en Brasil hay además un negacionista al frente del gobierno. Que no sé cómo lo tenéis vosotros, si tenéis fronteras abiertas con Brasil o no. No, tenemos fronteras cerradas para el turismo, pero sucede que nuestro comercio fundamental es con Brasil. Claro. Entonces, el comercio funciona, y funciona básicamente por camiones. Si bien tenemos bastantes medidas preventivas con respecto a los camiones que ingresan, es verdad que es un número muy, muy importante y que tampoco podemos ahí sí paralizar en términos absolutos la economía, ¿no? Sí. Esto ha pasado, por ejemplo, en relación ha habido un momento en Inglaterra, al entrar en el Brexit, donde efectivamente el control de salud de los camioneros hace bloqueos formidables de kilómetros de camiones. Eso es un problema enorme. Pero ciertamente lo de Brasil es muy preocupante a nivel del mundial. En fin.
¿Dormiste? Bueno, te reitero el agradecimiento.